Comenzamos esta nueva clase de Génesis patriarcal. Estamos ya en el capítulo 25 y la clase pasada hablamos sobre esa excursión de un mes que hizo el siervo de Abraham, el damasceno Eliezer, que fue a buscarle esposa a Isaac. Y ya sabemos que fue a Rebeca, cómo se desarrolló todo milagrosamente, cómo llega allí y encuentra a Rebeca, la primera persona que encuentra, y cómo le pone una prueba y pasa la prueba y lo que ocurre en la casa. Así que vemos que Dios, cuando nos envía con tranquilidad, con propósito y siempre a buen puerto. En el capítulo 25, que es el que vamos a empezar ahora, vamos a ir a una etapa muy trascendente, ¿no? Ya Abraham es mayor y ya está cerca de morir. Vamos a ver qué ocurre, porque aquí en el capítulo 25, Moisés, que es el que escribe Génesis, quiere dejar constancia de la descendencia de Abraham, porque es importante. Es el príncipe de la fe y es el primer patriarca. De ahí nacerá el Mesías, pero entre él y el Mesías hay un gran recorrido. Así que vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 25, en el versículo 1. Abraham volvió a tomar mujer, probablemente después de la muerte de Sara, cuyo nombre era Cetura. Algunos lo escriben, algunas traducciones, Ketura, con K, pero la textual dice Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Shua. No nos dicen mucho estos nombres, pero sí uno, Madián, porque de ahí nace el pueblo madianita. ¿Y quién eran los madianitas? Cuando Dios llama a Gedeón, que estaba escondido, eran los madianitas los que venían a arrasar los campos. Entonces, ellos sembraban y los madianitas venían, arrasaban los campos y no podían prosperar como pueblo. Hasta que Dios llama a Gedeón y le dijo, ve con esta tu fuerza y yo te daré la victoria. Era este pueblo que nació de Abraham. Claro, no era el hijo de la promesa, pero sí eran pueblos que fueron los príncipes de parte de los reinos de Arabia. Los otros eran los ismaelitas, todos hijos de Abraham. Y por eso hay ese conflicto entre los musulmanes y los cristianos y los judíos, de que Abraham tuvo a Isaac como el hijo de la promesa y los musulmanes dicen que no, que fue Ismael. Es la lucha, ¿verdad? Muy bien, y dice el versículo 3, y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los asuritas, letusitas, leumitas. Y los hijos de Madián, que son los que hemos hablado, fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Cetura. Así que es importante que acordemos cuando escuchemos el pueblo de Madián de dónde viene esa descendencia. Y dice el 5, pero Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Bueno, hay que mencionar que aquí está hablando de la descendencia de Ismael. ¿Por qué pone antes la descendencia de Ismael que la descendencia de Isaac? Porque era el primogénito, era mayor. Pero el mayor servirá al menor. Veremos que eso pasa con los hijos de Isaac, con Rebeca. Pero Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de las concubinas que Abraham había tenido les dio regalos o dones. Y mientras vivía los envió al oriente, lejos de su hijo Isaac, a la tierra occidental. Parece que es una injusticia. Tienes 6 hijos con Cetura, tienes un hijo con Agar, que es Ismael, y tienes el hijo de la promesa, que es Isaac. Y a los demás los envían lejos. Estaba evitando un conflicto, porque los celos y las envidias van a estar en el futuro. Así que estaba provocando la separación para que cada uno pudiera desarrollarse y que el hijo de la promesa no sufriera estorbo. Porque tenerlos allí, acordado lo que le pasó a José con todos los hermanos, que lo que intentaron matar por envidia, porque Jacob tenía como favorito a José, porque era hijo de su amada esposa Raquel. Que Isaac, al ser el hijo de la promesa, heredaba la primogenitura, aunque no fuera el primero. Y hay algo muy interesante aquí. ¿Quién fue mayor? ¿Caín o Abel? Caín. ¿Pero a quién escogió Dios? Abel. ¿Quién era mayor, Ismael
o Isaac? Pero ¿a quién escogió Dios? A Isaac. ¿Quién fue mayor? ¿Esaú o Jacob? Esaú. Pero Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? El mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Jesús es el segundo Adán y el primer Adán servirá al segundo. Estaba haciendo Dios una analogía de lo que iba a ser su hijo Jesús. Aunque el primer Adán vino antes, serviría al segundo, porque el primero falló. Así que al final estaba Dios dando una analogía de lo que iba a ocurrir. El segundo Adán, el postrer Adán, es el elegido, no el primero. Y el primero servirá. Y de hecho dice la palabra que todo el mundo confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él, ante el segundo Adán, ante el postrer Adán, ¿no? Así que muy interesante esta reflexión. Y los días de los años que vivió Abraham fueron 175. Ya sabéis que la edad fue rebajándose conforme iban pasando las generaciones, y aunque Isaac vivió más, vivió 5 años más que su padre, pero era una excepción, normalmente iba bajando en escala. Y expiró, murió Abraham y murió en florida muerte, en florida vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido a su pueblo. Así que murió en viejo, no enfermo, tuvo una buena vejez, y dice, fue reunido a su pueblo. Aquí hay un debate. ¿Qué significa esto? Su padre no era creyente, Taré no era creyente. Dice la Biblia que adoraba a ídolos. Entonces, el debate es, ¿de qué estaba hablando? ¿De enterrarlo junto a sus padres? Tampoco fue enterrado junto a sus padres. Fue enterrado en la cueva de Macpela, donde fue Sara, donde fue Isaac, donde fue Rebeca. Y es curioso, donde fue Jacob y donde estuvo Lea, no Raquel. De Raquel no vino la promesa, vino de Lea, que fue la despreciada. Eso, cuando lleguemos ahí hay muchas cosas interesantes que ver. Así que, ¿a qué se refiere fue reunido en su pueblo? Es una expresión semita que habla de que fue al lugar de los muertos. No especifica si al Seol Hades o al seno de Abraham. Ya sabéis que era el lugar de los muertos porque hasta que Cristo no viniera nadie podía estar en el paraíso. Eso era un lugar provisional, transicional. ¿Y quién regía el lugar bueno? Abraham, el seno de Abraham. Y el otro era el Seol Hades. Así que fue reunido con su pueblo, es decir, que fue al lugar de los muertos. Y sus hijos, dice el 9, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el eteo, que estaba enfrente de Manré, el campo que Abraham había comprado a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham junto a Sara, su mujer. Ya sabéis que él compró aquel terreno, Sara murió antes y allí fue enterrado, y los patriarcas fueron siendo enterrados allí. Y sucedió después de la muerte de Abraham, que la verdad es que para ser tan importante pasa de soslayo. Cuando muere Jacob, los egipcios celebran 70 días de funeral, van allí los príncipes de Egipto, van a la tierra de Gosén. Bueno, maravilloso, en la despedida que le dieron a Jacob. O sea, es como si quisieran decir, Abraham no murió, él es importante en el reino de los cielos, ahora rige el seno de Abraham, ¿no? Es lo que parece indicar, porque lo habla muy de pasada. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, que Elohim bendijo a Isaac, su hijo. Isaac habitó en el pozo de la Jairoi, que ya hemos visto que es un pozo que es símbolo que indica que Isaac habitó junto al viviente que me ve y tuvo temor de él y vivió en la presencia de Dios toda su vida. Estos son los descendientes de Ismael, que aparecen primero por ser primogénito, hijo de Abraham, que Agar, la egipcia, sierva de Sara, dio a luz a Abraham. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados según su nacimiento. El primogénito fue Ismael, después Nebaiot, después Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. 12 príncipes, como los 12 que iba a tener Jacob. Y Dios le dio a ellos bendición. O sea, Dios no es injusto. Que tú no seas el primogénito o que de ti no venga la promesa no significa que Dios no quiera bendecir. Dios bendice y bendijo a Ismael. Lo bendijo muchísimo. Además, lo curioso es que mientras Ismael tenía hijo tras hijo, Abraham sufrió lo más grande para tener uno
E Isaac igual. Lo que muestra de que los hijos de bendición no siempre lo tienen tan fácil como los que no. Tienen que pelear por las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está tratando el carácter. El mundo lo que busca es cumplir sus deseos, culminar sus etapas. Pero el siervo de Dios tiene que pelear el doble para conseguirla. Claro, a ti Dios te bendice, pero yo tengo que pelear para llegar allí. No puedo llegar allí de cualquier manera. Tengo que llevar por el camino de Dios. Y el camino de Dios no es siempre fácil. Es complicado, es escarpado, tiene dificultades del camino. Y nos cansamos y decimos, ¿por qué a este le va tan bien cuando vive mal? Y a mí, que vivo bien, me va con tantas dificultades. Es el plan de Dios. Porque Dios tiene más interés en tratar nuestro carácter que en darnos las bendiciones. Porque en el proceso es que somos bendecidos. Aunque a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Así que el 16 dice, estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus poblados y por sus campamentos. Un campamento era un asentamiento que no tenía la protección de un muro. Eran tiendas de campaña ya con cierta dimensión, así que ellos vivían tribalmente en estos campamentos. 12 príncipes según sus naciones. Y curiosamente, los nombres de cada hijo de Ismael, que fueron los príncipes árabes, representan ciudades y territorios. Los nombres de ellos representan territorios de cada una de esa región. Dice el 17, los años de la vida de Ismael fueron 137 años, y expiró Ismael y murió y fue reunido con su pueblo. Poco se habla de Ismael porque no tiene una repercusión importante en lo que es la simiente mesiánica. Y se había establecido desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto en dirección a Asiria. Claro, eran muchos príncipes, 12 de Ismael más los 6 de Cetura. Estamos hablando de 18 príncipes que dominaron toda esa zona, desde Egipto hasta Ávila, que es la parte norte de la península arábiga. Y habitó enfrentado a todos sus hermanos. Acordaros la profecía de Ismael. ¿Qué decía? Que sería un asno salvaje, que él estaría contra todos y todos contra él. O sea, Ismael era un hombre tirano, duro, agresivo, conquistador, y estaba en conflicto con todos sus hermanos y con sus hermanastros. Dice el 19, estos son los descendientes de Isaac. Ahora viene la promesa. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, pero aquí lo que hace es recordar la genealogía. Está haciendo un apunte entre dos capítulos. Dice que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Ya sabéis que Betuel era sobrino de Abraham, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. ¿Dónde está eso? Por la parte de Irán, Irak, de Mesopotamia, todo el centro, de donde realmente nacen los imperios. ¿Quién fue el primer emperador? Nimrod. Lo que hizo fue fundar Babilonia. Él fue el primer emperador y de ahí surgió el primer imperio, el babilonio. Acordaos de la estatua de Daniel, de Nabucodonosor. Vio la cabeza de oro que era de Babilonia. Después el pecho de plata era los medopersas. La cintura de bronce era Grecia. Las piernas de hierro eran los romanos. Y los pies de barro y hierro, el imperio del anticristo. Y una gran roca cayó del cielo y rompió y destruyó por los pies completamente la figura, cayó y se desmenuzó, y esa roca se hizo una gran montaña en la tierra que ocupó toda la tierra y llegó al cielo. Es Jesús. Jesús derriba todo el sistema de imperios naturales y conquista la tierra, y eso va a ocurrir en breve. Gloria al nombre de Dios. Y suplicó Isaac ante Yahvé por su mujer que era estéril. Patrón, bellezas estériles. Así fue Sara, así fue Rebeca. Dios estaba probando a los patriarcas para que pudieran interceder como sacerdotes. Abraham lo hizo toda su vida. Al final ocurrió varias décadas después. Pues también Isaac, imitando a su padre, suplicó a Yahvé por su mujer que era estéril. Mira que habla de Yahvé.
Porque cuando escuchéis Yahvé aquí entre los patriarcas es porque está haciendo una mención especial al pacto con Abraham. Cuando el Señor se presenta a Abraham, le dice Yahvé soy. Es el sello de que hay un pacto que Dios hizo con Abraham. Así que menciona a Moisés a Yahvé que oyó a Isaac para que su mujer se quedara embarazada y atendió el ruego y concebió Rebeca, su mujer, 20 años después de unirse a Isaac, también esperando. Hermano, ¿estás esperando que Dios te bendiga? El esposo de tu vida, el trabajo de tu vida, el sueño de tu vida. Dios quiere que esperemos. Las cosas rápidas no son de Dios, no vienen bien. Ahora, cuando Dios abre la puerta, todo se desarrolla con rapidez. Pero la puerta puede estar cerrada mucho tiempo para probar nuestra fe, así que no nos desesperemos. Y dice el 22, pero como los hijos de Rebeca luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Una expresión misteriosa. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el vientre de Rebeca que decía, no quiero vivir? Pues debía ser una lucha tremenda, que era una lucha espiritual desde el principio, pero que se manifiesta a través de conflictos físicos. Ya en el vientre había una disputa por coger el lugar, por salir primero. Ahí había una batalla. Algunos dicen que era una batalla espiritual, que el enemigo que tenía ya fichado a Esaú, que era un hombre muy carnal y que despreció, ahora veremos, todo lo que Dios le iba dando, estaba ya peleando. Dice el 23, y le dijo Yahvé, 2 naciones hay en tu vientre. Fíjate qué palabra profética, y todavía no habían nacido. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Lo que os he dicho, Dios escoge al menor, aunque en este caso se llevaban minutos, pero había nacido primero. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Oye, ¿Esaú y Jacob eran gemelos? Uno era pelirrojo, dice que tenía la piel como una pelliza, es decir, como un abrigo de piel, el otro era más bien lampiño, uno le gustaba el campo, el otro le gustaban las tiendas. Es que nosotros distinguimos entre gemelos y mellizos, pero los hebreos no. La palabra hebrea es una, que hablan 2 que nacen. Entonces no menciona la diferencia. Ya sabéis la diferencia cuál es. Un gemelo es un óvulo y un esperma, pero no se sabe por qué se reproducen en 2. Y hoy día todavía no se sabe cuál es el proceso por el que nacen los gemelos. Por eso son iguales. Sin embargo, los mellizos son 2 óvulos con 2 espermas distintos. Por lo tanto, los mellizos no se tienen por qué parecer en nada. Es como si nacieran en años distintos. En este caso, eran mellizos. Y aunque la palabra ponga gemelo, es que no hay una palabra hebrea para diferenciar a uno de otro. Y salió el primero pelirrojo, todo el velludo como una pelliza. Pelliza es un abrigo de piel. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su mano asida, cogida al talón de Esaú. Y llamó su nombre Jacob, que significa suplantador o el que coge el calcañar. Y era Isaac de 60 años cuando los engendró, entendiendo que Isaac murió con 180, pues era relativamente joven. Y los muchachos crecieron, y Esaú llegó a ser hombre diestro en la caza, hombre de campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Es decir, que uno era cazador y el otro cuidaba más bien del rebaño de su familia. Era un hombre más tranquilo, quizás mejor gestor, y al otro le gustaba la aventura. Así que eran completamente distintos en temperamentos y en aspectos físicos. Y prefería Isaac a Esaú porque la caza de este era deleitosa a su boca, pero Rebeca amaba a Jacob. Algunos comentaristas piensan que Isaac era un comelón, era un hombre que le gustaba el buen yantar, ¿no? La buena comida. Y claro, Esaú cazaba otro tipo de animales, pero Rebeca amaba a Jacob. Hay que entender que la promesa de que el mayor serviría al menor ya estaba dada, que Isaac la conocía y Rebeca también. Luego, al final, como la carne tira y no entendemos los planes de Dios y los intentamos cambiar. Cuando tú tienes como prioridad a Esaú, cuando tú te vuelcas con Esaú,
sabiendo que de él no era la promesa porque Dios ya lo había declarado. Y llegando Esaú cansado del campo, y aquí se va a ver el carácter de una persona y de otra, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob: te ruego, déjame tragar de eso rojo. Algunos intérpretes dicen que está hablando de una manera vulgar. Se veía que era un hombre grosero, que era un hombre tosco, que era un hombre burdo en su forma de vivir, en su forma de actuar. Porque estoy desfallecido, por eso le llaman Edom. Edom significa rojo. ¿Y por qué a Esaú le llaman Edom? ¿Por qué le llaman rojo? Por dos cosas. Porque era pelirrojo y porque comió un guiso rojo, que fue las lentejas, el 31. Respondió Jacob: si me vendes hoy tu primogenitura. ¿En qué consistía la primogenitura? Era que tú recibías el doble de herencia que el resto. ¿Estaba bien lo que hizo Jacob? Aprovechar que estaba haciendo la comida y ofrecerle la venta de la primogenitura, aprovechando ese deseo impulsivo, porque ya se sabe que su hermano era muy impulsivo, se quería aprovechar. Pero ¿era bueno el deseo? ¿Era bueno? Estaba anhelando la primogenitura. Eso implicaba doble porción de la herencia, quedarte con el sacerdocio en la familia. A partir de ahora tú eras el representante, tú eras el comunicador, el que mediaba entre la familia y Dios. Luego, anhelaba algo bueno, pero usó malas artes. Y eso es lo que ocurrió cuando Agar y Abraham tuvieron a Ismael, que quisieron llegar a la promesa de Dios, pero usando malas artes, usando la puerta de atrás, intentando con proyectos humanos conquistar la promesa de Dios. Nunca funciona. Vamos a ver cómo Jacob, la semana que viene, sufrió lo indecible hasta su muerte por haber sido un impostor, por no haber dejado que Dios hiciera las cosas a su modo. Fue un usurpador, fue un mentiroso, fue un manipulador y fue un ladrón. Dijo Esaú: igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿Cuál era la mente de Esaú? Una mente carnal que lo que quiere es el beneficio inmediato sin pensar en las consecuencias. Cuidado, hay que guardar lo importante, porque la tiranía de lo urgente es atender la necesidad urgente descuidando lo importante. Y eso nos trae también factura. Por eso debemos, hermanos, de entender cuál es la prioridad en nuestra vida y tomarla en serio. Y las urgencias las ponemos a los pies de Cristo. Pero la urgencia de Esaú, ¿cuál era? Comer. Y vendió, hipotecó su futuro por un momento. Y el mundo está así, hipoteca su futuro con las drogas, con la bebida, con las malas acciones. ¿Por qué? Porque no pensamos nada más que en la satisfacción inmediata. Y dijo Jacob: júramelo hoy. O sea, se aseguró, estaba premeditado y le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. ¿Y sabes qué me dice a mí el Señor siempre? Cuidado, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. De las 4 personas que escuchan la palabra, 3 de ellas no siguen con él. Prefieren los beneficios temporales al beneficio eterno. Solo 1 de 4 le dijo sí al Señor, el que cayó en buena tierra. Dice el 26, capítulo 26. Hubo hambre en la tierra distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. Parece que hubo 3 grandes hambrunas en el periodo patriarcal. Esta era la segunda. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelec era el rey de los filisteos. Los filisteos siempre han sido una pesadilla para Israel. Acordaos, en la época del rey Saúl y de David, los filisteos estaban atacando a Israel y Saúl se precipitó y ofreció sacrificio para vencer esa batalla. Abimelec no era un nombre propio, sino el título, igual que Faraón o el César. Significa literalmente el padre del rey. Así que se le apareció Yahvé y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Iba a hacer lo mismo que su padre Abraham cuando vino la primera hambre, que viendo la escasez tan grande fue a Egipto. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, a tu simiente daré todas estas tierras
que es Canaán, y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. De nuevo la promesa. No te preocupes, yo te bendeciré, yo te proveeré. Pero Dios le da una promesa. Estaré contigo, porque a ti y a tu simiente daré estas tierras. Confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Luego le prometió presencia y provisión. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Como recompensa de que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le estaba diciendo, la bendición no es por ti, es por tu padre. Porque fue fiel y porque pacté yo con él y él cumplió su parte. Y él ofreció a su hijo, que eres tú, en sacrificio. Evidentemente Isaac también fue parte de ese pacto. Se dejó y fue a matarlo y él no puso resistencia. Habitó pues Isaac en Gerar, que es la parte de los filisteos que hemos dicho al sur oeste. Y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer. Ya no era Abimelech, ya no era el rey, eran los hombres del lugar. Pero era un reino, una nación. Y él le dijo, ella es mi hermana. Se repiten los patrones, ¿verdad? Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. No fueran a matarle los hombres del lugar a causa de Rebeca, ya que era hermosa. Pasado allí bastante tiempo, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando a través de la ventana, vio a Isaac y aquí acariciaba a Rebeca, su mujer. O sea, que pasó bastante tiempo teniendo vida matrimonial, disimulando de que no eran marido y mujer. Evidentemente eran familia, pero no eran hermanos de ninguna manera. Ellos eran primos segundos, pero él miente diciendo que eran hermanos. Llamando a Abimelech a Isaac, le dijo, mira, ciertamente ella es tu mujer, nos has engañado. ¿Cómo pues dijiste mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por su causa. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuán fácilmente alguno del pueblo hubiera podido acostarse con tu mujer? Y así habrías traído culpa sobre nosotros, el temor reverente de Dios, ¿verdad? Por lo cual mandó Abimelech a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer ciertamente será muerto. ¿Por qué? Porque estos son príncipes del Dios Altísimo. Conocían a su padre, a Abraham, y ahora conocían al hijo. Sabían que Dios estaba con ellos. Decían, no se os ocurra tocar a estos porque Dios está con él. Y va a venir maldición, así que el que toque a Rebeca será muerto. Así que en el 12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó 100 por 1, habiendo escasez y no habiendo agua. ¿Por qué? Lo especifica Moisés, porque Yahvé lo bendijo. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo rebaños de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. Cuando te va bien, van a tener celos de ti. Lo que no sabían los filisteos es que Abraham tuvo que sacrificar a ese hijo del que ahora tenían celos. Y que ambos se dispusieron para obedecer la voluntad de Dios. A ver qué filisteo estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y Dios lo estaba prosperando, sí, pero pagaron un alto precio. De modo que todos los pozos que habían acabado los criados en días de su padre Abraham, los cegaron, los filisteos llenándolos de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Ya era más poderoso que la misma nación filistea. Vete de aquí. E Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada o en el valle de Gerar y habitó allí. Evidentemente Gerar era una ciudad grande y le dijeron, sal de este territorio principal y vete al exterior. Entonces se fue a las afueras, en el valle de Gerar, que era la misma zona, pero un sitio despoblado. ¿Qué le pasó a Egipto con Israel? Que eran 2 millones de personas. Y el faraón decía, como esto les den por rebelarse, nos destruyen el reino y lo esclavizaron, ¿verdad? Isaac volvió a abrir los pozos de aguas que habían cavado en los días de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los siervos de Isaac cavaron en la vaguada, en el valle, y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Qué bonito, suena a Jesucristo, ¿verdad? Cavaron y encontraron aguas vivas. ¿Qué significa? Que había corrientes de aguas en el interior. Era un río subterráneo.
lo cual traía aguas más frescas y aguas más sanas. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac en ese celo que había entre ambos, diciendo: el agua es nuestra, este territorio es nuestro, es nuestro país. ¿Cómo que estáis cavando? Ese agua nos pertenece aunque el pozo lo hayáis cavado vosotros. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa altercar, pelear, luchar. Ya sabéis, todo lo que acontecía alrededor determinaba el nombre de una persona, de una ciudad, o en este caso de un pozo. Y abrieron otro pozo y también riñeron por él. No sabéis, hermano, lo importante que eran los pozos. En zonas de escasa lluvia, el pozo era la salvación de todo un poblado. Si tú encontrabas pozos, podías asentarte, dar de beber a tus rebaños y alimentar a los tuyos. Y abrieron otro pozo y también riñeron, y llamó su nombre Sidná, que significa rivalidad. Se apartó entonces de allí y abrió otro pozo. Por este ya no riñeron, estaría muy lejos. Y lo llamó Rehobot, diciendo: Yahvé nos ha hecho ensanchar y fructificamos en la tierra. Siempre dándole la gloria a Dios. Dale siempre la gloria de todo lo que tiene al Señor, porque si fructifica, si prospera, es por su gracia. Y desde allí subió a Beerseba, donde hizo Abraham con el otro Abimelech el pacto. ¿Y qué significa Beersheba? Ber es pozo. Sheba viene de Sabat, y Sabat significa literalmente 7. El Sabat es 7, por eso piensan que la raíz Sheba puede venir de Sabat. Por eso dicen el pozo del 7 o el pozo del juramento. Sheba puede ser dos raíces distintas y no se sabe muy bien cuál de ellos es. Y aquella noche se le apareció Yahvé de nuevo. Es la segunda vez que se le apareció a Isaac. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No temas. Hermano, no temas. No te preocupes. Yo estoy contigo. ¿Qué le pasa cuando un niño se cae o se hace daño? ¿A dónde va? A la madre. Pues eso es lo que un hijo de Dios debe hacer cuando está sufriendo. Ir a Dios. Y el problema es que nosotros pegamos en todas las puertas. Y Dios dice: pero ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién está contigo? ¿Quién te cuida? No soy yo. ¿Por qué no vienes a mí? Así que le dijo: no temas, que estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé y plantó allí su tienda. Es decir, que desde ese momento allí se estableció un lugar de culto. Hacían regularmente en un lugar concreto esa alabanza y esa adoración. Desde el principio de los tiempos, los descendientes de Dios, los que tienen la línea hasta Jesucristo, siempre han tenido lugares de culto. Y sabéis, en el siglo XXI, previo a la venida de Cristo, la generación más cercana es anticulto. La gente no quiere ir al culto. Se resiste a venir los domingos. Se resiste a venir a la enseñanza, se resiste a venir a la santa convocación. Es una paradoja. Estando ya al final de los tiempos, la gente cada vez quiere menos el compromiso del culto. Y esto ha sido algo que se ha ido desarrollando a lo largo de miles de años. Y allí invocó el nombre de Yahvé, se estableció un lugar de culto y se reunía para adorar a Dios. Y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Abimelech fue a él desde Gerar con su allegado Azuat y Ficol, capitán de su ejército, e Isaac le dijo: ¿por qué venís a mí si me habéis aborrecido y echado de entre vosotros? Le respondieron: ciertamente hemos visto que Yahvé está contigo, como estuvo con tu padre. Y hemos pensado interponer un juramento solemne entre nosotros, entre tú y nosotros, y concertaremos un pacto contigo. Lo mismo que ocurrió con Abraham. El temor, porque vieron la provisión de Dios y la prosperidad de Dios y que Dios estaba con ellos, nos conviene unirnos a nuestros enemigos. Vaya a ser que se nos revuelvan. Vamos a hacer un pacto y le pillamos. Cuidado con los pactos que hacemos con el mundo. Porque Israel, por pactar con su enemigo, siempre tuvo enemigo entre ellos. Dios le dijo: extermínalos a todos, limpia la tierra, porque son pueblos que adoran a dioses falsos, que ofrecen sus hijos en sacrificio a los ídolos. Exterminarlos. Pero hubo pueblos que engañaron a Israel. Y hicieron pacto y se quedaron entre ellos. Y han sido siempre un problema para Israel. Y Dios nos dice: cuidado con las zorras pequeñas. Cuidado con esas cosas que todavía la permitís y que os están minando en vuestra vida.
y que van comiendo terreno. Dice, y concertaremos un pacto contigo de que no nos harás daño, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y despedido en paz. Tú ahora eres el bendito de Yahvé. Entonces él le ofreció un banquete y comieron y bebieron. En la mañana se levantaron temprano y se juramentaron el uno al otro y despidiéndolos, Isaac partieron de su lado en paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los siervos de Isaac trayéndole noticias del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. ¡Qué alegría! Y lo llamó Seba, por lo cual el nombre de aquella ciudad es Beer-seba. Ahora hace una incursión y se meten los hijos de Jacob. Era Esaú de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija del Eteo Beeri, y a Bosemat, hija del Eteo Elón, y fueron causa de mucha amargura a Isaac y Rebeca. Es un apéndice, un apunte de lo que va a venir, porque el hecho de tomar decisiones incorrectas hace que los hijos sufran después, pero los padres sufran ahora, porque no hay cosa peor de ver a un hijo que se dispersa, que se desvía y que al final se aparta de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de luchar y de orar. En el nombre de Jesús, amén.